¿Quieres que lo resuelva así o en un Excel? ¿Así a mano o en un Excel para avanzar un poco más rápido? Como quieran, las dos formas igualmente el Una resultado va a dar mano. el mismo. ¿Ya? Dale. Ya, listo, no hay ningún problema. Déjenme pegar el ejercicio. Ok. Para la primera pregunta, no voy a ser muy. No voy a dar mucho importancia a ello porque era más parte teórica y aquí le voy a pegar la resolución y cómo debían haberlo respondido. Es decir, para la primera pregunta, primero que nada, ¿en qué herramienta se basaba? O sea, ¿de dónde salía y de dónde partía la ecuación? ¿Que era del teorema de transporte de Reynolds o de la ecuación de la energía específica como tal? De ahí, para poder emplear cualquier ecuación, ustedes saben que se debe tener asunciones. Y el ingeniero les mencionaba, y más que nada, dice aquí que qué asunciones y principios se usaron. Bueno, en principio, más que nada, el teorema de transporte de Reynolds o la ecuación de la energía, y ahí las asunciones que la presión sea hidrostática como tal, es decir, que no se tome en cuenta lo que vendría a ser el efecto curvilíneo que vimos lo de la última ayudantía, que el flujo sea permanente estacionario, que sea también, aparte de ello, sea un flujo uniforme, o sea, que mantenga, por así decirlo, una misma pendiente y no sea variable, incompresible y efecto despreciable de la viscosidad. O sea, esas eran básicamente las sensaciones que debían poner. De ahí lo que sí se notó es que bastantes daban concepto general de lo que era eh, la celeridad como tal de la onda. Y no, realmente no es lo que se preguntó, sino más bien en qué principios de asunciones se basan. Solo para que lo tengan en cuenta, por si, no sé si aún les ha mandado la calificación o aún no les ha enviado la calificación al ingeniero. Confírmenme eso, por favor. Todavía no. Bueno, entonces ya van a saber por qué sería. ¿Ok? Listo. Entonces, de ahí para la pregunta número 2, que ese va a ser el tema principal de la ayudantía, vamos a resolver el ejercicio que dice: se mide la velocidad en un río de cancha piedra en metros sobre segundos para estimar la velocidad representativa, así como los coeficientes de corrección de velocidad. Use su criterio para armar la tabla y resultados correspondientes. Calcular obviamente la velocidad, el alfa y el beta. Ese es el objetivo, calcular la velocidad, el alfa y el beta, ¿ok? Entonces, bien, aquí primero que nada tienen que tomar en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, aquí como tal ya les da enumerada todas las columnas. Como ven, bueno, aquí no hay columna, básicamente es el inicio y aquí el fin. Pero en cuanto a las columnas se refiere, tenemos en total 3 columnas de agua, porque aquí tenemos 3 niveles de datos. Si es que no les dan, por ejemplo, info más, solamente tomen en cuenta esto de aquí, ¿ok? Ahora bien, algunos tomaron en cuenta esto como si fuese una columna de agua e interpolaron valores acá y un montón de cosas. Y eso era algo incorrecto, ya que solamente se trabajaba y solamente le dieron esta pauta para que tomen en cuenta la consideración de esta pendiente. ¿Ok? Solo para que lo tomen en cuenta. Entonces, bien, aquí tenemos que son tres captaciones de velocidades en la columna 1, 4 en la columna 2 y solamente 1 en la columna 3. Vamos analizando los datos como tal. Se tiene que aquí la tendencia está correcta, digamos, porque mientras más abajo vamos, vemos que se está acercando más a la orilla y por ende como que tiende a disminuir su velocidad. Entonces, digamos que esto está correcto y esto está correcto. En cuanto a la columna 2, vemos que la mitad suele estar la velocidad máxima, por así decirlo. Entonces decimos que bien, una velocidad de 0,65 está correcto, pero aquí es donde nos encontramos un problema, que tenemos 0,05 de velocidad. Y que hubiese sido lo lógico, que al final acá abajo se redujera más esto y se redujera más esto, pero como vemos, se aumenta. Y por más, sabemos que está a una altura significativa del fondo y significativa de los lados, imposible que dé una velocidad menor a la que estamos acostumbrados con estos otros datos. ¿Ok? Entonces, desde ya, esta velocidad de aquí se la descarta. Ya prácticamente se descarta. ¿Vale? Y esto formaba parte del comentario.
¿Ok? Para que lo tengan en consideración. ¿Y qué pasaba? Nada, solo se lo eliminaba. Obviamente no se tiene que tomar en cuenta un promedio. Yo creo que sí les mencioné en la primera ayudantía, si no estoy mal, que el momento que tienen un dato aberrante, lo que se hace es eliminarse y se trabajaría con esta distancia de aquí, esta diferencia. No se sacaría un promedio de las dos o interpolas entre los tres valores y ahí tendrías un valor. Podría darse y podrían hacerlo, claro, pero les variaría un poquito, un poco lo que vendría a ser los datos. De igual manera estaba correcto si es que lo hacían, como por así decirlo, sacando un promedio o directamente obviaban ese dato y trabajaban con esta distancia. Cualquiera de los dos métodos, digamos que estaba correcto. Ahora bien, vamos viendo que seguimos bajando, sistema 0.29 y ya casi al fondo tenemos una velocidad de 0.1. Digamos que estamos bien dentro del rango. Y por último tenemos esta velocidad de acá que está solita, 0.39. ¿Qué pasa con esta velocidad? El ingeniero le mencionó en clase que eh, cuando tienen, no hay suficientes datos, y yo también lo mencioné en una garantía, que lo que se hace es tomarse la velocidad representativa. Y como este está cerca de un 50%, digamos que esta ya de por sí ya vendría a ser la velocidad representativa. Cosa que no tendrían que aplicar lo que les mencioné, que sería un 0.95, un 0.9 de la velocidad que esté aquí para la superficie y trabajar con esta y con la del fondo. Cosa que reduciría bastante esta velocidad de aquí. Acá sí se puede, acá no hay ningún problema, acá también se puede hacer lo que les mencionaba, aquí tomar el 90% o el 95% de esta velocidad de aquí, eso sí se puede, pero cuando tienes un solo valor, normalmente se lo elige como la velocidad representativa de la columna, ¿ok? Por ejemplo, si no hubiese sido en este caso aquí, sino más bien en acá, tuviesen tenido una velocidad más o menos a esta altura de aquí, básicamente esta era su velocidad representativa de esta columna, que llamamos columna C. ¿Ok? Solo para que lo tomen en cuenta para futuras pruebas. Vale. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? ¿No? ¿Todo bien? Ok. A ver, dime, Eduardo. Dijiste algo por el chat, es que no tengo el chat abierto. A ver, disculpa, en la primera, y disculpa, y sí, en la primera pregunta puse una demostración del libro para demostrar. eh, la cosa es que no te pedía que demostraras, sino que más bien te pedía que dijeras de dónde parte. O sea, porque lo que podías hacer claramente es coger y hacer, y hacer una demostración, pero dentro de lo que vendría a ser la demostración hubieses puesto, por ejemplo, ya lo que es la ecuación de la energía y ponías aquí la ecuación y de aquí partías, ahí era válido. Pero por eso aquí no te pedía que demuestres. Esa es la diferencia. Si ponías así de esta forma, se la daría por válida. Y también tomando en cuenta las asunciones, que las asunciones no es que implícitamente están en la demostración, perdón, es que están implícitamente en la demostración, pero tú tendrías que escribirla para saber que tú entiendes. Por eso es que se pidió las asunciones, mucho más allá de una demostración. O sea, la demostración bien, pero tendrías que haber mostrado que de qué ecuación partías y hacia dónde ibas y qué asunciones tomabas para dicha demostración. En el caso de que la hubiese demostrado correctamente. ¿Hiciste eso? O sea, pusiste qué ecuación se partía y demás. F cuando se asume que el número de pruebas es igual a uno y de ahí se conseguía la fórmula de C. Bueno, entonces si más o menos pusiste por ahí por algún puntaje se te ha de haber reconocido. Pero como tal, no te pedí demostrarlo, eso que quiero que quede claro, porque vayan a pensar que el ingeniero quería que demuestren la ecuación, quería que se aprendan demostraciones y no. Realmente quería que sepan de dónde nace y más que nada porque les preguntó esto en clases como dos veces y la mayoría de ustedes, o mejor dicho, nadie trajo, por así decirlo, una respuesta, entonces la puso en la lección para saber. ¿Ok? De igual manera, no te preocupes, se considera todos los casos posibles y obviamente, si es que es algo que no se pregunta,
obviamente va con la nota mínima de 0, pero si va por ahí la respuesta, obviamente se reconoce un puntaje. De ahí la respuesta correcta hubiese sido poner todas las asunciones, o la mínimo la gran parte, y la herramienta de donde proviene. ¿Ahí quedó claro? Confírmame, Eduardo. Eduardo. Listo, entonces. Ok. Entonces, bien. Estamos en lo que vendría a ser... está aquí, ya mencionamos que esto se desprecia. Y esto de acá formaría ser la velocidad representativa. Vendría a ser la velocidad representativa de la columna. ¿Ok? Esos dos comentarios eran importantes. Si esto de aquí estaba dentro de la última parte, como le mencionaba, de comentarios, porque después de resolver todo esto, venía como que comente los resultados, más o menos así. Estaba implícito en use su criterio. O simplemente aquí con una señalización se decía que se despreciaba, o que la velocidad esta se tomaba como velocidad representativa, o directamente la tomaban como velocidad representativa, también era válido. ¿Ok? Entonces, bien. Ahora sí, una vez ya tomamos en cuenta todo respecto a los datos y demás, podemos recién proceder al cálculo, porque como les mencionaba, tenían que leer bien lo que vendría a ser el enunciado. Bien, bien, entenderlo bien y qué es lo que te pide y qué es lo que cuáles son tus datos con los que vas a trabajar. ¿Vale? Entonces, bien, voy a hacerlo de la misma forma que yo mismo les expliqué a ustedes. De igual manera, se podía hacerlo de distintas formas, directamente aplicando fórmula, pero esta es la forma más gráfica de verlo y que se hace más cómoda, por así decirlo, para trabajar, por lo menos para mí. Comenzamos una columna número 1. ¿Qué es lo que se necesitaba? Tenemos la velocidad como tal de cada uno de cada fila. Podría decirse velocidad I. También tenemos el diferencial de Y, o sea, esta distancia respecto al punto anterior. Por otro lado, tenemos la velocidad, tenemos de Y tendríamos la velocidad promedio. Es decir, entre este valor, por ejemplo, entre el valor de la superficie y el valor de la fila A, B, C y D, debían tomar en cuenta la velocidad promedio de ambas filas. Velocidad promedio de aquí, velocidad promedio de aquí, velocidad promedio de aquí. Listo, entonces tendríamos la velocidad promedio, tendríamos la distancia, delta de Y, y por último sería la multiplicación de la distancia multiplicado, perdón, de la velocidad promedio. Aquí no sería B y J, sino velocidad promedio. Entonces tenemos aquí la velocidad promedio multiplicado por nuestro delta de Y. ¿Ok? Ahora bien, el de la superficie, como les he mencionado, podían tomar como un 0.9, 0.95. Convencionalmente podría ser 0.95, dependiendo de qué profundidad se encuentra el otro dato. Aquí más o menos era, digamos que para la primera disposición, era un 0.90 de 0.45, de 0.47. Vale, entonces decimos 0.9 por 0.47. Acostumbren a usar dos decimales en este, o sea, para que no se les haga tan largo. 0.42, digamos el de la superficie. Ahora bien, el de A sería 0.31. Tenemos ahora B. ¿Cuál sería la velocidad? No, perdón, no sería 0.31, sería 0.47, ya que estamos a un nivel de 0.75. B sería 0.31 ahora sí. C
sería 0.15. Y aquí no vamos a llegar a D porque D está por acá abajo y tenemos esta diferencia de altura. Lo que vamos a hacer es llegar hasta este punto. ¿Cómo le llamaremos a este punto? Un C'. Vamos a llegar hasta un C'. Que aquí, bueno, la velocidad en el fondo es igual a 0. ¿Vale? ¿Tiene alguna duda hasta ahorita? No. Listo. Ok, entonces, saquemos las distancias. ¿Vale? ¿Cuál vendría a ser esta distancia de aquí? Está más que claro. Tenemos aquí todas las distancias pertinentes y las que no nos daban una pendiente para calcularlas. Ahora bien, decimos que esta distancia de aquí sería 0.75, la otra distancia sería 0.85, esta de acá sería 1 metro y por último tenemos esta distancia de aquí. ¿Cómo calculamos esta distancia? Esta distancia de aquí podemos ver que aquí se forma un triángulo y tenemos la relación de ese triángulo. Entonces, tenemos el triángulo aquí, donde, ¿cuánto es la base? La base es 0.3. Acá arriba tenemos, por si no ven, tenemos 0.3. Y aparte tenemos la relación de este triángulo de el dependiente que se forma. ¿Cuál es esa relación? Que es 6 de altura, 1 de base. Entonces, para hallar esta distancia x, decimos que x es a 6, como 0,3 es a 1. Entonces decimos que x básicamente es 0.3 por 6, 1.8. Y bien, 1.8 representa toda esta distancia de aquí, ojo. 1.8. Pero como ya sabemos que esto vale 1, decimos que esta distancia desde C hasta C' es 0.8. ¿Ok? Ahora bien, sacamos la velocidad de promedio, 0.42 más 0.47 dividido para 2, 0.444. 44,5. Déjame poner bien el 4 porque se parece un 9. Ya. 0.47 más 0.31 dividido para 2, 0.39. 0.31 más 0.15 dividido para 2, 0.535. 0.15 dividido para 2, 0.075. Ok, ahora lo único que nos queda es multiplicar por el detalle por la velocidad promedio de cada una de las columnas, perdón, de cada una de las filas, por 0.65, 0.33, 0.39 por 0.85, 0.33 nuevamente, aquí sería 0.35 por 0.8. Aquí sería lo mismo, 0.535 y acá es 0.06. Y bien, ya tenemos todo esto de aquí y lo que teníamos que hacer básicamente era sumar toda nuestra velocidad promedio por el delta de Y. ¿Cuánto era eso? 0.33 más 0.33 más 0.535 más 0.06. Entonces sería 1.255. Este vendría a ser la sumatoria. ¿Ok? Por así decirlo, el total. Y bien, esto de aquí no es su velocidad. ¿Ok? Esto de aquí no es su velocidad representativa de la columna. ¿Qué faltaría para que sea su velocidad representativa de la columna? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien se acuerda qué es lo que necesitábamos para terminar de hacerlo? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Mandé? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Una vez teníamos la sumatoria de la velocidad de promedio multiplicado por el diferencial, o bueno, por la distancia entre fila y fila. ¿Qué es lo que se necesitaba hacer para obtener recién la velocidad representativa de la columna? Multiplicado por el área. No, aquí estamos recién para calcular la velocidad representativa de la columna. Aún ni siquiera vamos por la velocidad representativa de la dovela. Peormente del canal. ¿Qué faltaría?
necesitaríamos dividirlo para el tirante. ¿Ok? Para el tirante total. ¿Cuánto es este tirante total? Si sabemos que este es 1.8 y aquí 1.6 en total, nos sale que esto vendría a ser 3.4. Igualmente se lo puede hacer sumando todas estas cantidades de aquí. Como pueden verificar, es 1 más 0.8 más 0.85 más 0.75. 3.4. Ok, entonces de aquí deducimos que la velocidad representativa de la columna número 1 sería igual a 1.255 dividido para 3.4. En total es 0.37 metros sobre segundos. No, perdón, déjame ver. 1.255 255 dividido para 3.4 se me sale 37, pero bueno, listo, ya me movemos esto de aquí. Pero bien, ya tendríamos dividido para el tirante como tal. Así se calculaba, por así decirlo, la velocidad representativa de la columna. No sé por qué, pero me dio un número diferente. Déjenme verificar acá en qué fue lo que pasó. Yo lo resolví previamente. 0.95. Déjenme tomar en cuenta esta tablita de acá. Acá. Comparando los datos. Sí, el error nace aquí. ¿Qué pasó aquí? Ah, calculando la velocidad promedio. Listo. Como pueden ver, aquí no tiene sentido que la velocidad promedio me salga esto. Ok, también podían haber retrocedido y ver cada parte de sus datos y haber llegado a la misma conclusión. Entonces, ¿cómo sería ahí? 0.31 más 0.15 dividido para 2. Y aquí sí queda 0.23. Por ende, este de aquí me sale totalmente distinto. Sale 0.23. Esta distancia de acá, 0.95. Perdón, no hay distancia, sino más bien la sumatoria. Y por último, me sale aquí que es 0.28. Ahí sí, disculpe por ello. Ahora bien, ya tenemos la velocidad representativa de la columna número 1. Lo que faltaría hacer sería lo mismo con la columna número 2. ¿Vale? Tenemos para la columna número 2 que necesitamos nuevamente la velocidad en I. De una vez ponemos la velocidad promedio para no marearnos. De Y. Y por último la velocidad promedio multiplicado por el de Y. ¿Vale? Asimismo tenemos la superficie, tenemos A, tenemos B, tenemos C, tenemos D en este caso. Y por último tenemos el fondo, por así decirlo. Se puede llamar fondo o bien podremos decirle un D', no hay ningún problema como le hayan llamado ustedes. Un D'. Es más que nada para saber la velocidad representativa entre la última fila y el fondo, además de la distancia. Ok, entonces de la superficie habíamos dicho que sería 0.95 o 0.9 del valor que le contigua. Entonces tenemos la superficie, vendría a ser igual a 0.9 multiplicado por 0.65. Tendríamos 0.585. Aquí ponemos el valor representativo de la fila A. Aquí tenemos este valor que se desprecia. Aquí tenían dos opciones, como las había mencionado. Sacar un promedio entre esta y la que le sigue a la C, que es 0.29, o directamente obviarlo, que era lo más rápido para que no pierdan tiempo en cálculos adicionales. Obviarlo y directamente esta vendría a ser su nueva distancia. ¿Vale?
¿Les queda claro eso? ¿Tienen alguna duda respecto a ello? ¿No? Listo. Entonces, bien, tendríamos la velocidad representativa en C, la velocidad representativa en D, y perdón, y por último tendríamos la velocidad representativa de D', que sería el fondo, que es 0. Sacamos la velocidad promedio de cada una de las filas. A 0.75 dividido para 2. 0.617. Entre 2 a 3 decimales pueden tomarlo. Y aquí, para mayor facilidad de cálculos, vamos a tomar el promedio entre estas dos velocidades. 0.29 dividido para 2. Que sería 0.47. Ojo, esta velocidad de aquí no es que sea esta velocidad de acá. ¿Ok? Esta es la velocidad representativa entre este par de filas. No es que necesariamente debe ser. ¿Ok? Para que les quede claro. Eso de 0.47, de ahí tendríamos 0.29 más 0.1 dividido para 2. 0.195 y por último aquí tendríamos 0.05. La distancia, decimos que aquí sería 0.75, 0.85, 1. Ahora bien, desde C hasta D tenemos que es 1.2. Déjame ver aquí. A ver, ¿a mí me puede decir en qué me equivoqué? La distancia. Claro, ¿en cuál? Un segundo. A ver. 0.5, 0.1. La distancia no sería 0.85, ¿verdad? Sí. Exactamente, no sería 0.085. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que estamos sumando desde A hasta C. Vale, entonces, ¿cuál sería esta distancia? Esta distancia, podemos tener aquí la representación gráfica, vendría a ser desde A hasta C. ¿Cuánto es? 0.85 más 1, es decir, 1.85. Vale. Acá nuevamente tendríamos desde C hasta D, que eso sí es 1.2. Y por último tenemos 1.2. Se asume que el fondo, o bueno, el dato que te da aquí es directamente desde el fondo hasta este punto de acá. Parecer alguien está votando a alguien. Déjame verificar eso de ahí. Ya. No puede ni cámara ni el este. No sé qué pasó. Así que si una gente, creo que alguien está votando a Mike. Déjame verificar ello. Deme un minutito. Manage permissions. No, ahorita no puedo hacer nada, pero porfa no voten. A la gente. No Ahora voten, sí. pues. Voten. Igualmente va a quedar grabada la sesión, ¿ok? Por si acaso. De igual manera, para la próxima vez ya voy a configurar bien eso. No lo tenía en cuenta, ¿ok? Entonces, por último tenemos la multiplicación entre la velocidad promedio y la diferencia entre las filas. 0.617, 0.46, 1.85 multiplicado por 0.47, 0.87, 0.195 por 1.2, 0.234, 1.2 por 0.05, 0.06. Parece 66, pero no. 0.6. Listo. Ahora bien, tenemos que calcular o sacar la sumatoria de todo esto de aquí. 0.46 más 0.87 más 0.234 más 0.06 sería igual a 1.624.
Y nuevamente sacamos nuestro tirante, que es básicamente la suma de todo esto de acá. De todas estas de aquí. Si caen en cuenta, ¿no? Ya que tenemos esta distancia de aquí, 0.75, 0.85, 1, 1.2 y 1.2 metros. Vale, entonces decimos que sería 0.75 más 0.85 más 1 más 1.2 y más 1.2. En total tendríamos un tirante de 5. 5 metros, ¿ok? Ahora bien, la velocidad representativa de la columna número 2, ¿cuánto sería? 1.624 dividido para 5, 0.324 o 32.5 podría decirse. ¿Vale? Y listo. Tendremos aquí la velocidad de la columna número 2. Y como ya teníamos previsto, la velocidad de la columna número 3 es directamente esta de aquí. O sea, la que asumimos como tal que está por debajo del 50% o mínimo 50% de profundidad. ¿Ok? Entonces decimos que la velocidad en la columna 3 vendría a ser igual a 0.39 metros sobre segundos. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda, pregunta hasta ahorita? Disculpa, el tirante, ¿por qué te salió 5 metros? Me perdí en esa parte. Es básicamente tirante de agua. O sea, es desde la superficie hasta el fondo. Puede ser, puedes tomarlo así, directamente sumando todo esto, o puedes darte cuenta acá ya. Tienes aquí el delta de y, delta de y, delta de y, sumas todo esto y prácticamente ya tienes tu tirante, tu tirante. Es más fácil así si quieres. Sumar todo esto y tener aquí. Solamente que en la parte gráfica se nota un poquito más, digamos. ¿Te quedó claro? Bueno, esperemos que sí. Listo. Vale, entonces bien. Tendríamos ya las velocidades en cada una de las columnas. Y ahora que necesitamos, necesitamos las áreas. ¿Vale? Necesitamos las áreas. Había distintas formas de calcular las áreas, pero lo importante era que calculen esta área de aquí como un solo valor, esta área de acá como un solo valor, y esta área de acá como un solo valor, y esta de acá como otro solo valor. ¿Por qué? Bien podían haber calculado esta área de aquí, luego sumarle con esta área de aquí, esta área de aquí, esta área de aquí y esta área de aquí, pero tenían que tomar en cuenta que al final toda esta debería ser un área total para que pueda ser tomada como área de la dovela entre la columna 1 y 2. ¿Les quedó claro eso? Les comento, les comento por qué, porque en algunas ocasiones sí se han tomado, como por así decirlo, área aquí, esta área de aquí, vuelta a esta área de acá y no. Es directamente tomado como dovelas. ¿Ok? Entonces bien, procedemos al cálculo de las áreas. Decíamos que para el área 1, que es esta área de aquí, necesitamos el área de un triángulo más el área de un trapecio. Eso queda claro, ¿no? Tenemos el trapecio acá y tenemos el triángulo acá. Entonces, bien, si tenemos que es 0.8 esta distancia de aquí y tenemos una relación de 1 a 0.5, podría decirse que tendríamos 0.8 con 0.5 y 1, ¿cuánto vendría a valer x? Podría decirse que x es a 1 como 0.8 es a 0.5. Entonces 0.8 dividido para 0.5, tenemos que la distancia es 1.6. ¿Ok? 1.6 metros. Entonces, bien, tendríamos que la base es 0.8 por altura es 1.6 dividido para 2, más esta área de aquí, que era básicamente 1.6, ya lo calculamos previamente, más esta distancia de aquí, que ya la utilizamos acá si se dan cuenta. Que hallamos esta distancia de aquí, pero nada más. Esta distancia de aquí la hallamos previamente, que es 1.8, y esta distancia de acá no es más que sumar estas dos, que me da 1.6. Y la suma de estas dos es 3.4.
dividido para 2 y multiplicado por la distancia entre ellos, que es 0.3. 0.8 por 1.6 dividido para 2 más 1.6 más 3.4 dividido para 2 multiplicado por 0.3. Sería 1.39 metros cuadrados. Ese vendría a ser el área 1. ¿Quedó claro? Ahora bien, vamos con el área número 2. Una vez tenemos que esta distancia de aquí es como tal 3.4, sabemos que esta otra de acá es 5, ¿no? Entonces decimos que la base mayor más la base menor, bueno, más que nada déjeme seguir el orden que estaba siguiendo. El área 2 es básicamente el área de un trapecio. Entonces, donde la base menor es 3.4 más la base mayor que es 5 dividido para 2, multiplicado por esta diferencia, 1.2. ¿Cuánto era eso? 4 más 5 dividido para 2 multiplicado por 1.2. 5.04. Tenemos un área 3, que el área 3 es en sí mismo un trapecio, donde la base mayor es 5 y falta calcular la base menor, pero tenemos aquí esta relación, ¿no? Además de tener esta relación de aquí, tenemos esta distancia de acá, si se dan cuenta. Entonces podríamos decir directamente que esta distancia que llamaremos y vendría a ser igual a 5 menos 3.65. Y entonces me saldría 3 menos 3, perdón, 5 menos 3.65, que es 1.35. Dividido para 2 multiplicado por la diferencia entre ellos, que nada más que 1.35. 5 más 1.35 dividido para 2 multiplicado por 1.35. 4.2829. Y por último tenemos el área 4, que es el área de un triángulo, donde se tiene que la base es 1.35. La altura la habíamos mencionado de antes, hace un ratito, que es 1.35 dividido para 2. Entonces tendríamos 1.35 al cuadrado dividido para 2, 0.91. Y listo. Ya tendremos el cálculo de todas las áreas. ¿Alguna duda, preguntas ahorita? ¿De cómo se calcularon las áreas? No, todo claro. Chévere, listo, entonces. Entonces, bien, ahora ya tenemos las velocidades de cada fila, tenemos las áreas representativas de cada dovela. Procedemos a hacer nuestra última tablita. Que la vamos a hacer acá abajo, o bueno, más acá al lado. ¿Qué va en nuestra última tabla? Podemos aquí las columnas. Ponemos la velocidad en I, o sea, la velocidad en cada una de las columnas. El promedio entre cada una de las columnas, que vendría a ser la velocidad representativa de cada una de las dovelas. Tenemos nuestra área IJ, que vendría a ser el área el área total de cada una de las dovelas. Y tenemos el caudal IJ, hasta ahí. ¿Ok? En la columna 0 tenemos columna 1, tenemos columna 2, tenemos columna 3 y por último columna 4. La columna 0 es 0 y la columna 4 es 0. En la columna 1 es 0.28, en la columna 2 es 0.325, la columna 3 es 0.39. La velocidad promedio, pues bueno, aquí es 0.14. Acá 0.28 más 0.39. Dividido para 2. Ah, no, perdón. 0.28 más 0.325 dividido para 2. 0.325. Sí, salen con muchos decimales.
Dejémoslo nomás en 0.3. ¿Ok? No afecta en nada un 0.0025. 0.325 más 0.39 dividido para 2. 0.35 o mejor dicho redondeado a 0.36. Y por último 0.39 dividido para 2. 0.195. ¿Vale? Y listo, ya tendríamos nuestras velocidades representativas de cada una de las dos velas. El área las calculamos previamente. Para el área número 1 sería 1.39, el área 2 5.04, el área 3 4.29 y el área 4 0.91. Para el cálculo del caudal, sabemos que básicamente el caudal es igual a la velocidad por el área. Por ende, si necesitamos un caudal IJ o un caudal de cada una de las dos velas, es básicamente la velocidad representativa de cada dovela multiplicado por el área total de cada dovela. 1.39 multiplicado por 0.14. Total me da 0.195, 5.04 más 0. Perdón, por 0.3. 1.512. 4.29 por 0.36. 1.54. 0.91 por un 0.195. 0.177. Y listo, tendríamos nuestro cálculo de caudales total. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué se debía hacer a partir de ahora? Pues bueno, ya una vez se tiene los caudales, prácticamente se puede decir que podemos obtener la velocidad representativa del canal como tal. No es sumando todo esto y dividir para 4. ¿Ok? Quiero que quede claro eso. ¿Por qué? Porque no es que estás aquí tomando que en proporciones iguales, ya que este 0.14 representa esta velocidad de aquí, este 0.3 representaría esta velocidad de acá, 0.36 esta velocidad de acá y 0.19 esta velocidad de acá. ¿Qué pasa cuando divides para 4? Que literalmente estás diciendo que todas están a una misma altura. Como si estuviera así, 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 así. Cuando no, cada una tiene su porción diferente. Por ende, se tiene que tomar en cuenta y consideración el área representativa de cada una de ellas. Quiero que quede eso claro. Entonces tenemos que el caudal total vendría a ser igual a la sumatoria de todos los caudales, ya que en ese caso sí se toma en cuenta que el caudal total puede ser la suma de los caudales de cada una de las dos velas. De 5 más 1.512 más 1.54 más 0.177. Total 24, listo, me sale 3.24, perdón, 3.42. Ah, es la sumatoria, pensé que era promedio. No, 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 es la sumatoria como tal. Por 4. Sumas los caudales, no. Cuando se trata de así de dovelas, no puedes hacer eso por lo que por lo que te expliqué. Que es como que si estuvieras tomando en cuenta que todas están, por así decirlo, a la misma altura y que como si fuese una cuadrada. E incluso siendo cuadrada, algunas, perdón, siendo rectangular, tomando en cuenta que sea rectangular, puede que un área sea así, otra área sea así y otra área puede que sea así. Entonces, si ves que las porciones de áreas no son iguales, por ende, no es que esta velocidad de aquí representaría lo mismo que esta velocidad de acá. ¿Por qué? Porque estás tomando en cuenta nomás esta área de aquí para esta velocidad. Entonces, por eso es que no se suma todo y se divide para 4. Una vez que tienes el caudal total, lo puedes dividir para el área total y con eso ya tendrías tu velocidad representativa del canal. 1.39 más 5.04 más 4.29 más 0.91. Que sería 11.63 metros cuadrados. Por último, tenemos que la velocidad representativa sería igual a 3.42 dividido para 11.63, que es 0.294 metros sobre segundos. Y listo, eso sería todo respecto al cálculo de la velocidad representativa del canal. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita?
Disculpe, el caudal total sería metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Sí, metros cúbicos por segundo, perdón. My bad. Sí, metros cúbicos por segundo. Y listo. ¿Ninguna duda? Ok. Ahora bien, necesitamos hacer el cálculo para determinar alfa y beta. ¿Cómo era ese cálculo? Era determinar la velocidad en IJ al cuadrado por el área IJ y la velocidad al cubo de IJ por el área IJ. Perdón por el gráfico que está medio chafa, pero es lo que se puede. Entonces sería 0.14 elevado al cuadrado y multiplicado por 1.39. Directamente 0.027. Elevamos al cubo. 0.0038. Y así mismo con todas. 0.3 al cuadrado multiplicado por 5.04. 0.454 al cubo. 0.136. 0.36 al cuadrado por 4.29. 0.556. Cubo 0.2. 0.195 al cuadrado multiplicado por 0.91. 0.034. Y aquí sería 0.0067. ¿Ok? Ahora bien, necesitamos sacar la sumatoria de cada una de estas para poder determinar alfa y beta. Entonces, sacando la sumatoria, tendríamos que 0.027 más 0.454, 1.071. Y el otro sería 0.346. Aquí es 0 por si acaso. 7. Listo. Como en el concepto para alfa, básicamente la sumatoria de las velocidades al cubo de IJ por el área IJ dividido para la velocidad promedio del canal, ya no sería IJ al cubo por el área total. Y el de beta es al cuadrado. Velocidad alternativa cuadrado por el área total. Entonces tendríamos 1.071 dividido para 0.294 al cubo. No, perdón, para beta sería al cuadrado. Multiplicado por el área total 0.63. Entonces beta sería 1.06. Y para alfa cambiamos sería al cubo y tomar en cuenta la sumatoria que está al cubo. Para nos da un alfa de 1.17. Y ahí estaría terminada su lección. El área es 11.63, ¿verdad? El área sí, 11.63, el área total del canal. Ok, listo. Ya listo, ¿Es, entonces. es posible que en el examen también entre un tema así, distribución de velocidades? Es probable, Ya. podría ser, pero más allá de eso, más allá de que se lo tomen o no, es que lo entiendan para el futuro.
Ya sea que se vayan a dedicar a esto de aguas o no, les puede servir. Y más que nada puede ser que la tarea de primer parcial venga esta de aquí. O algo similar que tengan que aplicar esta de aquí para que lo entiendan. ¿Alguna más tiene otro dos? No. Ya listo. Entonces eso vendría a ser la resolución de lo que sería su lección. Que como les había mencionado hace ya la primera ayudantía, realmente si hay tiempo suficiente y más que nada el tiempo es necesario. Y encima tienen minutos extras, siempre y cuando se sepa lo que se hace. Ahora bien, vamos a dar unas tipo pautas para lo que vendría a ser el informe. ¿Ok? Déjenme agregar aquí una página más. Y listo. ¿Qué es lo que va a haber en la práctica? Bueno, como ya saben, van a tener el canalote, ¿no? Una cierta pendiente que tiene su caudal. Ya, listo. Entonces aquí tienen una plataforma. Y acá tienen la reducción de ancho, que sería algo tipo más o menos así. O sea, bueno, ya me entienden ahí. Ok, aquí en esta zona de aquí tienen la reducción de ancho. Para que se le haga fácil, directamente aquí hay dos cosas que tienen que tomar en cada uno de los puntos que se les da. Tanto la altura de respecto al fondo, por ejemplo, esta altura de aquí, como también requieren saber la velocidad, que es básicamente con el H estático y el H total, que es metiendo el tubo pito de aquí. De así o sea paralelo, como sea. ¿Ok? ¿Cómo lo podrían hacer más rápido para que les dé el tiempo? Y más que nada con el primer grupo que vimos el día jueves, vimos que nos sobró bastantísimo tiempo y eso que comenzamos un poquito tarde. Es que mientras uno va calculando aquí la velocidad, el otro vaya tomando aquí la altura. Perdón, el tirante. Y así mismo, acá ya toman la velocidad y aquí ya terminan con el tirante. Y con eso ya optimizan el tiempo para, este vendría a ser la práctica A y esta de acá vendría a ser la práctica B. Y eso es todo lo que necesitan para la práctica A, tomar todos los dos datos, o sea, dependiendo de cuáles sean sus secciones, para el caudal 1. ¿Ok? Para un caudal 1, para un caudal 2 y para un caudal 3 en la práctica A. Total tendrían aquí, sería uno, a ver, sería el dato del tirante y sería el dato de la velocidad, dos datos. Dos datos y dos datos. Queda implícito que en el del cálculo de la velocidad tienes el H total y el H estático. Tienes el H total y el H estático, ¿ok? Entonces serían en total tres datos que tendrías que tomar entre comillas. Además de tomar en cuenta esta pendiente de aquí, que era de 2.5%, que eso ya afecta directamente a este cálculo del tirante. Afecta directamente a esto de aquí. Por la ecuación de y por el coseno de θ. Más que nada por eso. Ok, eso vendría a ser respecto a la práctica A. Ahora bien, con la práctica B tendremos la reducción de ancho, ¿ok? Aquí está milimetrada, como pudieron ver, la distancia. Entonces, ¿qué es lo que se requeriría aquí que tomen? Al igual que acá, sería el tirante de agua, como también la velocidad de agua. Pero un dato adicional es tomar la longitud respecto al inicio. ¿Para qué? A ver, déjenme ver. Esta sería la longitud total y tomar una longitud respecto al inicio del ancho. ¿Por qué? Porque como ven que en la guía tienen ustedes una gráfica más o menos así, con una distancia de aquí y acá al lado tienen una tabla.
No sé si lo notaron. Bueno, los que van a ver la práctica mañana tienen que ya tenerlo en cuenta. Y también vayan ya de una vez con las ecuaciones para que vayan calculando ahí y para que vayan fiscalizándose, que tengan bien. Entonces aquí tienen una tabla, aquí tienen una distancia, digamos que a partir de aquí a acá es una distancia X. Y aquí tienen el ancho correspondiente. Es decir, esto de aquí un Y. Vale. ¿Por qué por qué es importante esto? Es porque al momento de reducir el ancho, lo que hace es aumentar la velocidad, por ende el tirante decrece. Entonces, aquí lo que van a ver es que el tirante va a ir decreciendo poco a poco según el ancho vaya aumentando. ¿Qué es lo que implica esto? Que al momento de hacer los cálculos, perdón, al momento de realizar las gráficas que les enseñaron en la última clase, o más que nada la clase demostrativa y la clase previa a la demostrativa, es que para cada uno de los caudales van a tener que tomar en cuenta las tres bases, perdón, los tres anchos correspondientes. Entonces, al momento de tener tres anchos, cada uno de los caudales vas a tener tres gráficas distintas. ¿Ok? Aquí hago referencia con esto, que en total aquí van a tener nueve, ya sea que lo hagan por cada caudal o por cada base, perdón, por cada caudal o por cada ancho, o por cada ancho con su respectivo caudal, van a tener nueve gráficas. ¿Qué me refiero con gráficas? A estas curvas de aquí. Perdón, nueve curvas, no gráficas, ya que en una gráfica pueden meter tres curvas tranquilamente. A esta curva me refiero. ¿Ok? Van a tener nueve curvas aquí. Y aquí nomás van a tener tres curvas. Que fácilmente se puede incluir en una sola tabla. Que aquí podría ser el caudal 1, vuelta acá un caudal 2 y así. Ya, ya, ya que la curva como tal depende del cambio del caudal y el cambio de la base. Que el ancho y el caudal es básicamente lo que varía. Lo que hace variar que la curvatura sea distinta, por ende tengas que usar otra curva para poder representarlo. Conclusión, tienes que hacer 9 curvas para la práctica B y 3 curvas para la práctica A. ¿Queda eso entendido? Y de igual manera, para poder obtener los datos correspondientes para hacer las gráficas, lo que se tiene que hacer es, con el tirante que se calculó, se puede obtener una energía, ¿ok? Ya que la energía depende del tirante. Con esta energía, puedes obtener el tirante conjugado con las ecuaciones establecidas en las diapositivas del ingeniero, ya que con una misma energía, este vendría a ser tirante de agua, este vendría a ser energía. Para una misma energía, ves que choca en dos puntos, por ende vas a tener dos tirantes. Uno de ellos va a ser el tirante que tú calcules experimentalmente y el otro va a ser el teórico, tirante 2 o tirante conjugado. Por ende vas a tener estos dos puntos. Tú me dices, mister, ¿cómo obtengo este de aquí? Este de aquí se obtiene básicamente, es la energía mínima. ¿Y cómo se obtiene? Con el tirante crítico. ¿Y cuál vendría a ser el tirante crítico? El tirante crítico, si no estoy mal, hágame acuerdo para un canal rectangular. ¿Cómo será el tirante crítico para un canal rectangular? Creo que uno nos enseñan cómo sacar los tirantes críticos. O sea, nos mandaron un foro, pero todavía no lo he hecho. Creo que en la diapositiva estaba. Déjame ver. Déjame verificarlo, ¿ok? La diapositiva que tenga subida hasta el día de hoy el ingeniero. Previo a su práctica, obvio. Hidráulica.
Ah, ok, no, aún no vieron la ecuación como tal, pero es súper sencilla. Ya es básicamente una ecuación, como les decía. ¿Dónde está? Déjenme encontrar el tirante crítico. Yo lo tengo en las diapositivas del semestre pasado. Déjenme revisarlo rápido. Ya con eso deben obtener el tirante crítico, que probablemente el día martes vean la clase y ahí les mencionará acerca del tirante crítico en cualquier tipo de canal, ya que varía dependiendo de la forma del canal, además de... Sí, claro, solamente varía de la forma del canal, cómo calcularlo. Claro, el radio hidráulico, del área, de la superficie, como tal. Hidráulica, contenido. Aquí está. Vale. Ah, eso sí está bien. El caudal específico, eso tiene que tomarlo en cuenta para ambos casos. Bueno, para el caso del caudal específico en el ancho constante, pues bueno, va a ser el mismo. Para el ancho variable, ahí es donde tienen que estar pilas con eso. Aquí está. Este vendría a ser el tirante crítico para un canal rectangular. Solo para un canal rectangular. Ya verán cómo se complica un poco la cosa cuando es un canal circular, ya sea ovalado, ya sea triangular o ya sea trapezoidal. Que aquí en el curso básicamente ven el trapezoidal y ven el rectangular. ¿Ok? Solamente de estas dos formas, pero hay de las demás, como le mencionaba. Entonces, el tirante crítico es básicamente el caudal específico, saca raíz cúbica dividido para g, para la gravedad. Como es el caudal específico, como lo mencionó Mike, es directamente el caudal dividido para la base, ¿vale? Entonces, obtienen este tirante crítico y con ello pueden obtener su energía mínima, que vendría a ser este punto de aquí. Con estos 3 puntos ya pueden graficarlo. No es que tengan que ser exacta la gráfica, ¿ok? Basta con ir a una función de Excel que le grafica los 3 puntos y traza una tendencia, ya que lo que se va a calificar realmente va a ser que tenga sentido, que tengas tú el teórico y encima con la misma energía que tienes el teórico, obtuviste tu tirante conjugado, que eso sí creo que le pusieron. Sí, eso sí está aquí. Bueno, este es para un canal trapezoidal y este sería para un canal rectangular. Esta vendría a ser la ecuación para calcular el tirante conjugado. Respecto al número de Freud, bueno, ya el número de Freud ya se lo saben. Y listo, eso sería todo lo que tendrían que hacer para la práctica. Creo que nomás se llega hasta aquí. No sé si le han dado otras especificaciones aparte de ello. Igualmente en la tarea del informe, a lo que tengan que asumirlo, ya verán cuáles van a ser las especificaciones y factores, además de la rúbrica. ¿Tienen alguna duda? Todo claro. Bueno, listo, entonces, eso vendría a ser todo. Mañana espero al grupo, no sé si está aquí algún integrante del grupo, déjenme checar, del grupo 4 y el grupo C. Yo soy el Uno, grupo 4. listo, entonces, avisa a tu grupo que mañana estén puntuales para las 9:10. Idealmente 9:05 para justo a las 9:10 empezar. Y eso sería todo respecto a la... Consulta. Mande. Eh, ¿Hasta cuándo es la entrega del informe de laboratorio? Como tal es hasta el último día de práctica, es una semana. O 10 días, si no estoy mal. O una semana o 10 días. Normalmente es así el tiempo de entrega. Ya Ok. que es una práctica por parcial. Y aparte de eso, es un taller por parcial, si no estoy mal.
Un taller. Sí, Vamos a hacer taller de laboratorio, aunque creo que el taller de laboratorio es más en el segundo parcial cuando ya tienen todos los conceptos claros de tirante crítico, tirante normal. eh, ¿Y qué más tienen que ver? En este parcial ya no más, aparte de ello. El próximo parcial van a ver lo que vendría a ser y ese el taller de modelado. laboratorio, ¿Mande? de laboratorio es individual o grupal. Es individual. Y Igual es como tipo lección. no es algo complicado, es directamente con GCRAS o HI8. Mm, Son talleres fáciles que ya lo ven en clase, solo que tienen que desarrollarlo de otra forma, aplicar su criterio. Más que nada, este curso se trata de ampliar su criterio y darle pensamiento crítico respecto a cualquier cosa. ¿Ok? ok, Entonces, bien, espero que les haya servido la ayudantía, que les hayan aclarado cosas más que nada y suerte en esta semana que les viene. Bueno, chicos, eso sería todo. Muchas gracias.